Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy quiero hablarles de este tema que les va a ser de verdad muy útil a la hora de emprender cualquier proyecto, principalmente en proyectos que tengan que ver con la ilustración científica. Quiero mencionarles un listado de algunas herramientas visuales que podrán utilizar y sobre todo aprovechar y aprovecharla sobre todo a su conveniencia para poder expresar mejor los temas tan interesantes que y complejos además que tienen que pues ilustrar y posteriormente incluir en su cartel científico. ¿Qué es una herramienta visual? Pues bueno, va a ser una ayuda, una forma de resolver ciertos problemas que las imágenes, digamos que cuando las retratamos como las vemos cotidianamente, pues no nos son suficientes para poder entenderlas en profundidad o en toda su complejidad. Eh, y entonces, para esto son, para que puedan sacarle jugo a esas imágenes y de verdad se vuelen la cabeza, piensen en las posibilidades infinitas que podría haber a la hora pues, de comenzar un proyecto de estas características. Quiero ponerles aquí, por ejemplo, esta imagen donde podemos ver los hábitos de anidación de los castores. Me encanta porque nos presenta cortes, transparencias, y de esta forma podemos entender cómo es que los castores construyen su madriguera, cómo van acarreando los materiales desde muy lejos, cómo después se sumergen y vean, casi nunca se entiende cómo está construida la madriguera. De esta forma es que la podemos ver. Vemos cómo hay una entrada por abajo y por dentro está completamente seca y ahí la mamá castor tiene a sus castorcitos, ¿no? Además podemos entender el ecosistema, podemos tener también un corte al agua para ver lo que sucede arriba de la superficie del agua y lo que está por debajo. Esta es una típica vista de acuario que, pues, si es necesario, la pueden utilizar. Como les dije, llamaremos herramienta visual a todas aquellas soluciones gráficas que permiten al ilustrador científico representar de manera clara alguna idea o concepto, más allá de la apariencia real o cotidiana, lo que les explicaba hace ratito, o del motivo a ilustrar. ¿Qué es esto de más allá de la apariencia? Pues todos más o menos conocemos lo que es un maguey. Es una planta enorme, suculenta, con unas espinas, y algo que nos interesa mucho a los seres humanos respecto al maguey es que dentro de él se encuentran los gusanos blancos. También los chinicuiles, pero en este caso, pues estoy ilustrando el ciclo de vida de este gusano blanco de maguey. Sabemos que ellos entran, comienzan a comerse el maguey un poco por dentro y adentro de él hacen la pupa. Ajá. Ver esto realmente es difícil. Para extraer un gusano de maguey hay que cortar la penca del maguey, extraerlo con un alambrito o con una aguja del mismo maguey, pero la idea es que están adentro. Entonces, esta vista con corte y además transparencia para poder ver a la pupa y al gusanito que está dentro del maguey, pues es una herramienta visual que nos soluciona este problema de pues no poder ver a los gusanos de manera cotidiana, salvo hasta que los abres y pues los extraes, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. Quiero que ven aquí, pues que para construir este ciclo de vida, pues se tiene que hacer uso de varias imágenes, adaptarlas quizás a la tridimensionalidad del propio maguey, y pues todo esto tiene una serie de pasos que pues requieren de pues mucho trabajo de boceto, mucha planeación, pero a lo que voy es que las herramientas están ahí para ayudarnos. ¿Cómo utilizarlas? ¿Cuál utilizarlas? ¿Cuál utilizar? ¿Cuál no utilizar? Pues todo dependerá de nuestra capacidad de visualización. La capacidad de visualización significa que de verdad, así como está Iron Man, podamos ver la imagen terminada siquiera antes de comenzar el boceto. Que sepamos exactamente cómo está constituido el modelo, que lo podamos entender incluso tridimensionalmente, que lo podamos entender
a lo largo quizás incluso del tiempo, y todo esto pues lo manejemos así en nuestra mente como la computadora de Iron Man, que nos permite ver más allá de la apariencia simple y cotidiana de los objetos que estamos acostumbrados a ver. Ajá, entonces, de verdad, requiere que hagamos el ejercicio casi, casi de cerrar los ojos, empezar a ver la imagen como nos gustaría. Obviamente, ayuda mucho ver otras imágenes que quizás han empleado las mismas herramientas o soluciones gráficas para generar este tipo de, pues, de representaciones atinadas al tema, ¿no? Entonces, pues esto, como les digo, depende de que entendamos bien el tema y de que podamos visualizarlo. Como el caso, por ejemplo, de este tronco. Este no es exactamente una ilustración científica, es más bien una ilustración técnica que nos muestra cómo se puede aprovechar al máximo la madera de un tronco, sacando de ahí tiras, tablas, medias tablas, polines, etcétera, etcétera. Entonces, a eso va, que podamos ver este tronco convertido en tablas, pero dentro del mismo tronco y entendido en el tiempo. Esto es realmente, pues, asombroso, y es lo que los invito a que comiencen a visualizar sus temas de la forma que mejor les convenga. Ahora bien, un ilustrador científico experimentado y también en formación puede realizar las siguientes soluciones. La primera es clarificar múltiples profundidades focales. Esto significa que, a diferencia de la fotografía, la ilustración nos permite mostrar con claridad, nitidez e incluso con colores hasta cierto punto vibrantes o intensos, cada uno de los planos que puede haber, por ejemplo, en un paisaje. Aquí les pongo este ejemplo donde, a pesar de que las montañas están muy lejos y la colina que está más adelante, también está lejos y tiene esos arbolitos, estos arbolitos y la montaña se ven con claridad. Y al mismo tiempo podemos ver con exquisita claridad lo que está sucediendo en el primer plano, viendo aquí a esta lagartija, a esta rana, a este ratoncito, todos muy cerca y todos en foco, todos enfocados. Y así es que podemos entender mejor cómo funciona quizás un ecosistema en sus diferentes niveles tróficos y también en sus diferentes escalas paisajísticas, diría yo. Entonces, de eso va. Esta imagen de verdad de John Dawson me fascina y va al mismo punto. Vean cómo podemos en una sola imagen, pues, mostrar varios aspectos de un tema. En este caso se trata, pues, de los comportamientos de anidación y de la colonia que tienen las hormigas. Podemos entender a lo lejos el ecosistema, vemos que es un bosque de coníferas, después podemos ver el enorme nido que han construido, como también de repente algunos depredadores o aves que están ahí aprovechan quizás el material o aprovechan la fuente de alimento que quizás las hormigas le proporcionan. Después podemos ver cómo las ramas que están ahí abajo se proyectan en un escorzo increíble de ser muy pequeñas a algo realmente enorme. Lo que vemos por acá enfrente es, de hecho, las hojas de un pino, que son diminutas, pero vean aquí cómo John Dawson los hace ver como unos troncos, pero por la escala sabemos que no lo son, y podemos ver cómo aquí las hormigas están, pues, atacando a una oruga, ¿no? Todo en la misma imagen, y pues sin que los distintos planos de profundidad realmente estén afectando, ¿no? Una imagen definitivamente imposible para la fotografía. ¿Qué pasa si, pues, quizás no tenemos un tema tan ecológico o que nos permita dibujar animales, pero sí estamos hablando quizás de moléculas y cómo interactúan con el cuerpo humano? El cuerpo humano, pues, es hasta cierto punto grande, nos identificamos y lo reconocemos perfectamente, pero las moléculas es algo que regularmente no vemos, salvo que las veamos dibujadas en un libro, de verdad. Entonces, vean aquí cómo podemos ver cómo ese tratamiento que parece que es para calmar la depresión, eh, se administra a través de la nariz, y podemos entender cómo estas moléculas entran al organismo. Pero lo interesante es ver cómo tenemos la persona, además tenemos ahí una transparencia donde podemos entender y ver el cerebro, pero además las moléculas están como flotando desde lo más cerca al espectador
hasta que finalmente llegan al cerebro, ¿no? Estos distintos planos de profundidad, pues son fabulosos. Muy bien. Para este tipo de ilustraciones se requiere una excelente composición para que ningún elemento se sienta que falta o sobra. Entre mayor sea la cantidad de elementos, la composición tendrá que ser cada vez más cuidadosa. Ustedes ya saben lo que es una buena composición. También, pues, requiere que recopilemos múltiples referencias para integrar la obra en la medida de lo posible con características similares de perspectiva e iluminación, es decir, necesitamos fotografías de las cosas que están lejanas con cierta nitidez y claridad, y en la medida de lo posible con la misma perspectiva e iluminación, así como las cosas que están muy cerca, que se vean claras, que se vean nítidas, y pues con la misma luz. A veces esto es difícil, pero con un poco de búsqueda y un poco de ingenio y trabajo de buscar las referencias se puede lograr. Y bueno, en general, tener nociones de la perspectiva de toda la imagen. Déjenme checar que por acá nos está preguntando si permanecemos o no en la sesión. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa puede ser un buen ilustrador? Pues ocupar la superposición de elementos. ¿Qué es esto? Que los elementos de un tema, de una ilustración, no estén como separados, ocupando cada uno como un espacio individual y donde no compartan límites, sino que estén como muy puestos. A veces cuando somos niños o jóvenes, sobre todo los niños, pues acostumbran a alinear como en filas, en un orden establecido aquello que están dibujando. Sin embargo, en la realidad cotidiana, pues regularmente todo está superpuesto, ¿no? Yo estoy superpuesto enfrente de la silla, mis manos están enfrente de mi rostro, etcétera, etcétera, ¿no? A lo que voy es que cuando utilizamos la superposición de elementos, nos permite, primero, que las cosas se vean más naturales y realistas, porque el mundo es así, lleno de superposiciones, como lo vemos aquí en esta imagen igual del genial John Dawson, donde pues tenemos el cachalote, dos calamares en un mismo espacio y podemos distinguirlos perfectamente, se sienten individuales, pero al mismo tiempo pues están encima, lo cual también ayuda a que economicemos el espacio. A veces en la ilustración tenemos que poner muchas cosas y si nos es posible utilizar la superposición, podemos juntar ciertos elementos en una parte de la imagen para poder ocupar el resto de la imagen para poner otros elementos. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo que pues es de verdad muy, muy útil. Les aliento mucho a que utilicen esto. Creo que es muy agradable de ver y creo que se vuelven imágenes muy interesantes, ¿no? Como que no mostrar del todo el elemento hace que se guarde un poco de misterio que al final, pues, enriquece mucho, mucho la sensación que te da cada imagen. Miren, en este caso a mí me pidieron que representara el ambiente y los hospederos de un parásito que se llama Encephalotizun cuniculi. Este gusano, pues, se dispersa o más bien podemos encontrarlo tanto en el aire como en el agua. Entonces había que poner aire arriba, un riachuelito para hablar del ambiente eh, y puede ocupar los hospederos desde el humano, el perro, el conejo y el ratón. Imagínense si ponía por separado cada uno de estos elementos, pues como que no iba a tener sentido, o al menos yo necesitaba que quedaran todos juntos en un mismo dibujo para hablar de hospederos y ambiente. Lo que sucedió fue, pues tenemos el paisaje, encima superpuesto el ser humano, enfrente el perro, después el conejo y después el ratón, todos como también de acuerdo a su tamaño, pero ocupando, vean, un pequeño semicírculo, un óvalo, que además hace que se vea como muy estético, muy realista. Eh, bueno, creo que fue un éxito este dibujo. Por acá también les presumo un trabajo que hice para un manual de entomología de la facultad, donde tenía que ilustrar un capítulo referente a la entomofagia, que es el consumo y la comida a base de insectos.
Pues, ¿qué abarcaba este tema? Muchas cosas. Yo creo que más allá de la recolección, pues saber que en los mercados podemos encontrar estos insectos desde chinicuiles, gusanos, chapulines, jumiles, etcétera, etcétera. Entonces a mí me interesaba que se viera el mercado, el tianguis, ¿no? Con sus lonas ahí colgadas. Después, las personas que venden los insectos, que pues no solo es una, sino que son varias. Este es un mercado que está allá en Oaxaca, especialista. Bueno, al menos una sección de este mercado que se especializa en la venta de insectos comestibles. Y después me interesaba que se vieran los insectos, entonces puse estos jumiles volando, quizás un poco surrealistamente, pero fue una licencia que me permití y que también me permitieron. Después, pues ver los platillos y sobre todo ver aquí a la güerita, que pues nunca ha probado un taco de chapulines y que se asombra al verlo, ¿no? Creo que pues se ve del puesto a la mesa, ver que son insectos efectivamente, y todo a través de la superposición, y pues creo que fue efectivo. Este es el mismo caso, hubo otra ilustración para el mismo manual, pero ahora ilustrando la entomología cultural. Fíjense que aquí pues era pues también pensar en los insectos y la cultura era un tema pues muy amplio que podría ser incluso enorme de abarcar. Traté de elegir los elementos culturales que nos eran muy cercanos, como por ejemplo la obra de Toledo, los mitos de la creación del maíz, o sea, un lado muy, muy mexicano, los alebrijes, que algunos representan insectos, y también la cultura fuera de México, ¿no? Como el gran escarabajo egipcio, que es el escarabajo rodacaca, que lleva el sol a cuestas cada día, eh, por acá también la sinfonía del vuelo del abejorro, Kafka y su metamorfosis, y créanme que esto pues obviamente es una fotografía, esto del escarabajo aquí de panza dentro de Kafka, es una ilustración que ya existía, pero yo la adapté para que cupiera dentro de la silueta de Kafka y asociáramos inmediatamente que se trata de la metamorfosis, ¿no? De esta novela del gran autor. Al mismo tiempo, pues cosas más modernas como Ant-Man, que pues, que más o menos todos reconocemos, y también como hay una cultura asociada pues a que la industria de, por ejemplo, de la miel, de la apicultura, pues también es una cultura, ¿no? Y la miel ahí al centro como una cosa también medio divina, medio sagrada, dorada, en fin, para que todo cupiera en un jarrito, pues hay que saberlo acomodar y nada más es cuidar la composición, saber qué quiero, que más o menos se sienta aquí, pues la simetría era importante. Y de nuevo, la superposición es la que me salvó para poder ocupar o poder meter mucha información en poco espacio. Para este tipo de ilustraciones se requiere una excelente composición, como les digo, contemplando que los elementos superpuestos, fíjense, pueden formar entre sí un mismo elemento, ¿no? No porque sean individuales, quiera decir que los tenga que considerar en la composición como actantes distintos, sino que cuando están superpuestos, todo este amasijo funciona como un mismo elemento, con el mismo eh, peso visual. Ajá. Y tratar de no bloquear partes importantes de cada elemento, ¿no? De repente, si pensemos en esta ballena del principio de la imagen de John Dawson, pues el cachalote tenía que verse el ojo y la boca, entonces no iba a permitir él que el calamar le tapara el ojo, ¿no? Entonces hay que hacer cuidado con eso, cuidadosos con esos aspectos, pues para que la imagen sea perfecta. Hay que tener cierta sensibilidad en el acomodo de los elementos para generar sensaciones de misterio, como les digo, algo que esté como oculto, pues como quieres asomarte a ver qué está pasando ahí. También que haya superposición puede darte sensación de grandeza porque tienes algo grande atrás, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que yo hice del parásito, pues el paisaje y el ser humano eran grandes en comparación con el ratón, pero las diferentes perspectivas te permiten sentir la dimensión de cada uno de estos elementos, ¿no? Eh, y pues bueno, varias cosas que también se pueden ir incorporando a este tipo de ilustraciones. Pues de nuevo, hay que recopilar múltiples referencias, una por cada elemento de la composición. Eh,
Y pues no necesariamente con las mismas características, también se puede jugar un poco, como les digo, con la profundidad. En la anterior de la entomología cultural, pues no todas tenían las mismas características de iluminación, por ejemplo, sin embargo, podían coexistir como en esta especie de collage, donde se entiende que se está hablando de un tema y que no son parte de la misma escena. Ujú. Muy bien. Punto número 3. Cuando ilustramos algo y este algo tiene una parte que tiene que ser resaltada, ya sea porque es diminuta e importante o porque es una parte que tenemos que considerar especial por alguna razón, pues podemos enfatizar estos detalles eh, con el uso de algunas soluciones gráficas o herramientas. La primera de ellas, pues, es el zoom in y el zoom out, el acercamiento y el alejamiento. Regularmente, yo creo que todos hemos recurrido al acercamiento, ¿no? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, una hoja, y sabemos que dentro de la hoja hay estomas, pues ponemos la hoja, hacemos una especie de lupa enfrente para poder acercarnos a los estomas, ¿no? Esto es enfatizar mediante un zooming, mediante un acercamiento. Pero bien, acá les muestro la opción contraria, eh, grande, y de manera principal tenemos aquí pues a las pulgas poniendo sus huevecillos y chupándole la sangre a este cachorrito de conejo. Eh, y dices, bueno, si vieras nada más las pulgas, pues no sabes a qué le están chupando la sangre. Para saberlo, pues aquí John Dawson de nuevo ocupa un alejamiento para que nos diéramos cuenta de que ahí está el conejo con su cachorrito y ahí hay los puntitos negros que corresponden precisamente a estas pulgas. Y pues bueno, se me hace una solución bien ingeniosa y pues muy funcional. Inmediatamente sabemos de qué se está hablando. Vean por acá, les presento un trabajo que también hice para un manual de colecta acuática en la Facultad de Ciencias, donde podemos ver, pues, como dos recursos de estos acercamientos. Estos sí son acercamientos. El primero, que está aquí en la esquina inferior izquierda, corresponde al acercamiento a una porción de los sedimentos que hay en este lago. Este es un perfil de una comunidad de un lago en la Ciudad de México, es decir, Xochimilco. Entonces podemos ver aquí los microorganismos que habitan entre el limo y las arcillas de este lago, y esto pues sí, con el recuadro diciendo de sale de aquí, con la flechita para que no nos confundamos, porque podría ser confuso saber a qué corresponde si no le ponemos esas flechas y líneas. Pero por otra parte, fíjense que acá tenemos unas soluciones que no requieren tanto de esa línea, de ponerle exactamente de dónde sale cada cosa. Aquí la asociación es un poco directa. Fíjense cómo pues está en el cuerpo de agua y únicamente sabemos que estos planctons, el fitoplancton y el zooplancton, pertenecen a ese cuerpo de agua y no hay que ponerle la flechita de que sale del agua. Es una asociación directa. Eh, por ejemplo, acá en el caso pues, de las raíces, como están justo enfrente de las raíces y podemos reconocer las raíces pero más grandes, pues podemos ver la fauna asociada a las raíces. Y acá, pues en el caso del pez bagre, pues aquí sí fue necesario ponerle este circulito diciendo, pues esto está en la pancita y adentro, los parásitos que están asociados a los peces. Ajá, entonces, pues aquí, ¿cómo enfatizar esos detalles? Mediante el zoom in, el acercamiento. Y bueno, después había que convertir este paisaje, esta pintura, en un esquema más entendible respecto a las comunidades, es decir, comunidades de Neuston, Necton, fitoplancton, zooplancton, los que son sésiles, bágiles, los que es la meiofauna, la infauna, etcétera, etcétera. Y esto, pues, pudimos enfatizarlo mediante el uso de un código de color, poniendo un color para cada tipo de comunidad. Ajá. Entonces, vean cómo también en esquemas más simples, esto es de verdad muy, muy, muy útil. Y aquí es no mediante el zoom in o el zoom out, sino a través del color. El color también te permite enfatizar cosas, como por ejemplo aquí. Vean, este es el caso de una reconstrucción de un reptil mamiferoide del Paleozoico, hecha por el gran paleoartista Mauricio Antón. Y aquí, pues, había que enfatizar eh, a partir de qué restos se hizo la reconstrucción. Lo único que se encontró fueron los huesos
más o menos de la parte de la mandíbula superior, un cachito de la mandíbula inferior, es decir, lo que se ve aquí como en calidad de hueso, ¿no? Con color cafecito, amarillito del hueso. Lo que está en azul es lo que se reconstruyó. Eso ya no obedece a algo que encontraran, pero algo que sí pudieron interpretar mediante el uso de la anatomía comparada. Entonces, aquí, igual de nuevo por el código de color, y se puede saber qué es lo que se reconstruyó y qué sí fue el fósil directo, ¿no? Y vean, también hay unos casos hermosos en el arte botánico, donde, como sabemos, pues las flores son uno de los elementos más importantes para realizar la identificación. A veces incluso ignoramos totalmente las partes vegetativas y nos vamos directamente a la flor. En muchos casos, sobre todo ilustraciones más antiguas, eh, es decir, que eran así como de la época del naturalismo, hacían esto de colocar las flores a todo color y las partes vegetativas atrás en gris o en blanco y negro y al fondo, ¿no? Entonces también es una forma de enfatizar que es importante y que hay que ver y que el otro, pues, nada más para que lo conozcan, pero tampoco se claven demasiado, ¿no? Para este tipo de ilustraciones se requiere una excelente composición para que los elementos a enfatizar queden como puntos de interés de la imagen. Eh, y pues bueno, esto es importante, acuérdense de los puntos de interés y que esto que se enfatiza, pues quede como pues en uno de estos puntos. Hay veces que las composiciones son muy complejas, no hay realmente un punto de interés en particular, sino que todo es importante, entonces aquí quizás haya que eh, más bien dejarlo como en términos solamente de composición simple. Eh, También se requiere de mucho conocimiento de qué elementos son relevantes para el tema y merecen ser enfatizados. Esto, pues, con pura investigación se resuelve, ¿no? Si se va a enfatizar por medio del color, hay que considerar previamente que sea un tono contrastante, porque si se parece mucho al color del organismo o de lo que pues se ve normalmente, pues no tiene caso ponerle ese color. A veces colores más intensos quizás sean mejor, pero puede a veces que no. Si se utilizaran los acercamientos y alejamientos, hay que decidir si se entenderán de forma intuitiva, es decir, únicamente poniéndolo enfrente de la estructura de la cual se está haciendo el zoom, sin ponerle la flechita, y cuáles sí requieren de alguna leyenda, flecha o línea para indicar de dónde están saliendo. Entonces, yo les sugiero que, pues más bien traten de que intuitivamente la gente sepa de dónde viene ese zoom in y pues evitar ponerle encima cosas a la ilustración, siempre abogando por la simpleza y lo directo de la imagen. Uh-huh. Punto número 4. Otra herramienta visual muy importante es la de construir especímenes en el papel. Esto, pues como ya lo vimos con el caso de Mauricio Antón, aplica para todo el registro fósil, ¿no? Realmente sí se estudia los fósiles directamente, pero al final lo que queremos ver y saber es cómo eran en vida, y eso nos permite interpretar no solamente la parte paleontológica, sino dar el salto a la paleobiología, poder visualizar cómo era el ecosistema, cómo era el organismo vivo, cómo se movía, y todo eso pues requiere de mucho estudio anatómico, mucho estudio fisiológico y quizás de pues estudios incluso pues filogenéticos para saber cómo debe verse el organismo, ¿no? Pero bueno, el caso quizás más recurrente es que pues tenemos que recurrir a las colecciones y estas colecciones biológicas, herbarios y colecciones zoológicas, pues no están tan vivas, ¿no? Las plantas están muy cafés, están rotas, los animales están en formol, están eh, pues están aplastados, enrollados, hay que ver la forma de darles vida. Entonces el ilustrador debe trabajar eh, visualizando, viendo referencias, leyendo mucho, hablando con los especialistas para poder reconstruir estos organismos y que se sientan vivos. Entonces vean, ese es el salto, ¿no? Poder tomar una planta del herbario y hacer que tenga tridimensionalidad, un poco de turgencia, independientemente si tiene color o no, se tiene que sentir que está ahí la planta erecta y viva. Y en el caso, pues, de los animales, pues lo mismo, ¿no? Que, pues, podamos jugar con las simetrías, que
todo más o menos se sienta acorde a la anatomía, cómo se dobla, cómo se mueven las articulaciones, pues el caso que nos toque, pero al final es importante sentir esa vitalidad. Pero bueno, no todo es tan malo respecto a cuando utilizamos esas referencias eh, de las colecciones. A veces la apariencia de los organismos preservados puede ser mejor a que como la vemos en la naturaleza. Aquí les pongo un caso, el primero tiene que ver con esta leguminosa. Regularmente las leguminosas tienen los foliolos no tan abiertos, sino que se cierran ligeramente, en la noche están completamente cerrados, en el día abren y no podemos entender totalmente la arquitectura foliar o las venaciones cuando están así medio cerradas, ¿no? Entonces, un buen prensado, un ejemplar donde podamos ver la hoja totalmente extendida, nos puede ayudar a entender mejor cómo están dispuestas estas venas. Y en el caso de los insectos, no hay mejor forma de dibujar un insecto que hacerlo a partir de una colección biológica. Regularmente, un insecto vivo, pues tiene las alas no desplegadas y cuando las despliegas porque ya se fue a volar. Y también, pues, cuando están vivos, son muy rápidos, se mueven demasiado y es difícil dibujarlos. Entonces, tenerlo quieto con las alas extendidas, pues es una gran ventaja a la hora de hacer ilustración de insectos, donde además, pues sepan que las alas son el principal elemento taxonómico para saber qué grupo de insectos es, ¿no? Entonces, pues no todo es tan malo. Aquí está el caso, pues, de la reconstrucción paleontológica, vean, el caso de Isauria y cómo Román García Mora, pues, se encarga de tomar el esqueleto. También aquí nos enfatiza, fíjense cómo ocupa la herramienta anterior para ver qué sí se encontró, qué no se encontró, y pues después ponerle piel, músculos, vida a lo que fue este dinosaurio, inspirándose quizás, bueno, más allá del conocimiento anatómico, pues inspirándose quizás en el escamaje, colores de algún antílope en la sabana africana, las escamas de algún cocodrilo, de algún ave, para poder poner todo en orden, la piel. De verdad es una cosa increíble y que además la ilustración paleontológica te permite, pues a veces en el arte proponer ciertas cosas que pues, si no las, si no estás haciendo este paleoarte, realmente como que nunca se las preguntan, y a veces no hay evidencias del color, entonces hay que proponer qué pudo haber sido. Y esto pues no es tan arbitrario, sí se puede investigar de acuerdo al ecosistema, de acuerdo a que si era macho, que si era hembra, etcétera, etcétera, pero al final pues sí es un juego y se apuesta porque quizás haya sido de tal o cual forma, ¿no? Aquí de nuevo, pues vean qué bonita reconstrucción de Isauria. Pueden conocer a Isauria en el Museo de Geología de la UNAM, que está en Santa María de Rivera, muy cerca del kiosco Morisco. De verdad, es un deleite ir a verlo y también es un deleite ir a dibujar ese esqueleto. Acá les presento pues la reconstrucción de pues nuestros ancestros del ser humano, el caso del Australopithecus afarensis, la famosísima Lucy. Vean cómo aquí además el artista John Gruche nos presenta el aspecto realista, digamos, externo de este Australopithecus en la parte más izquierda, y después poco a poco desvaneciéndose podemos entender cómo está dispuesta la piel, cada fibra o cada músculo, y después entender la estructura ósea. Creo que es de verdad un trabajo fenomenal y que requiere mucho cuidado y mucha paciencia y ser totalmente éticos y certeros a la hora de hacerlo. Al final, pues John Grush hace este tipo de cosas, ¿no? Que esto es de hecho un mural, me parece, que está en algún museo de historia natural allá en Estados Unidos, y se ve imponente el Australopithecus, caminando hacia el futuro, la luz también de cierta forma habla de un futuro prometedor de la raza humana, pero bueno, si no se hace la reconstrucción adecuada, esto pues carece de rigor científico y y pues bueno, cuando hay rigor científico, cuando hay emoción, cuando hay sentimiento y una idea y una composición y una armonía de color, se vuelve una imagen impresionante que de verdad esto yo quisiera tenerlo pintado en mi recámara, ¿no? Muy bien, para este tipo de ilustraciones se requiere lo siguiente.
remediar esto, pues con una amplia experiencia dibujando organismos vivos, ¿no? Si dibujas más cosas vivas, eh, podrás entender mejor cómo se estructura algún elemento del organismo, llámese planta, animal, dinosaurio incluso, ¿no? Y bueno, otras fuentes de información y fotografía son fundamentales, ¿no? Que podamos leer, que podamos asesorarnos, como les digo, a veces la inspiración en un cocodrilo sirve para hacer el dinosaurio, y si estás haciendo una planta que está ahí prensada y de repente te prestan una fotografía o encuentras una fotografía de la misma especie, pero en el campo, aunque no sea muy buena, la foto te puede ayudar a detallar y a reconstruir bien una planta, ¿no? Y también, pues hay que tener nociones de perspectiva y proporción para que el organismo esté en el ángulo y estructurado correctamente, tridimensionalmente. Eh, bueno, otra cosa, también los ambientes, ¿no? En el caso de los fósiles, pues necesitamos colocar a nuestro organismo en un lugar y ese ambiente tampoco es arbitrario. Hay muchas investigaciones respecto a la tafonomía, la temperatura y qué vegetación había. Entre más pistas tengamos, pues será más fácil reconstruir al organismo con todo y su ambiente. Muy bien. Después tenemos las imágenes comparativas. Estas de verdad son geniales. Una imagen comparativa nos permite ver con mucha claridad las diferencias entre varios aspectos de un mismo organismo, varios aspectos de un grupo de organismos, varios aspectos de un tipo de suelo, de un tipo de vegetación. Es decir, se utiliza para reconocer diferencias y también reconocer similitudes. Fíjense, acá tenemos una imagen comparativa muy simple, siguiendo con el tema de la paleontología, de cómo los distintos grupos de dinosaurios o producían distintos tipos de huellas. Entonces, esta imagen cenital, es decir, desde arriba, donde podamos ver el cuerpo del organismo y ver cómo sus pisadas se acompasan, dependiendo si únicamente son bípedos o cuadrúpedos, o apenas se apoyan el muñoncito ahí del dedo en el caso de los ornitópodos, pues te permite saber si encuentras una huella de al menos qué grupo principal es. Y yo creo que esto es muy valioso y sirve mucho para la hora de entender algo y sobre todo cuando estás ahí en el campo sin saber qué hacer, ¿no? Miren, aquí, de nuevo, creo que es muy paleontológico del día de hoy. Aquí una imagen de otro paleoartista, Raúl Martín, que nos muestra el desarrollo del grupo de los saurópodos desde el Triásico, que es la época más temprana, el periodo más temprano del Mesozoico, hasta el Cretácico, y de cómo estos saurópodos fueron creciendo en tamaño, en complejidad, en estructuras. Y aquí, bueno, la comparación surge no tanto por la posición, no tanto porque los acomodes así derechitos para que puedas reconocer las diferencias, así como muy de esquema, sino que aquí únicamente podemos ver las diferencias en el tamaño. Hay que ponerlos en la misma escala. También se ocupa la superposición para que se vuelva interesante, bloqueamos algunas partes, no las esenciales, y pues se logra una imagen fenomenal de agrupar a un grupo que pues sus distintas especies no coexistieron al mismo tiempo, sino que una existió en el Triásico, otra en el Jurásico y otras en el Cretácico. Ajá, y verlas juntas como interactuando, pues también es magia, y Raúl Martín lo hace muy bien. Acá les pongo el caso de una comparación de distintos tipos de suelos hecha por Aslam Narváez Parra, nuestro queridísimo Aslam, ilustrador mexicano, queretano, muy, muy bueno. Y vean cómo, pues aquí podemos identificar las diferencias en profundidad, coloración e incluso quizás la composición de los distintos tipos de suelos que podría haber, quizás en una región. Eh, no lo sé, pero vean cómo estas barras y que estén en la misma posición nos permite entender, pues, qué profundidad tienen, qué disposición tienen, qué color tienen, y podemos saberlo inmediatamente, sin estar, pues, recurriendo a leer o a adivinarlo y ver distintas fotos y después decir se parecen o no se parecen. Aquí nos resuelve todo Aslam a través de esta imagen. Esta, pues, la encontré, la verdad es que en internet,
divagando en miles de cosas que a veces me sucede. Y me encantó, porque a pesar de que no es la misma escala, obviamente Mercurio y Plutón son planetas muy, muy pequeños. eh, Sin embargo, se entiende que es un planeta y que es una esfera. Y a partir de aquí, pues la comparación más bien reside en las características de la superficie de cada planeta. Qué gran coincidencia que la parte de Saturno coincidiera precisamente con uno de sus anillos, pero aquí pues las diferencias se vuelven obvias. Me parece una imagen muy inteligente, genial, eh, y que pues de nuevo, comparar diferencias, ¿no? Y al final todos forman un mismo planeta. Eso es fabuloso. Acá el caso, por ejemplo, de la sucesión ecológica o del desastre ecológico, ¿no? De ver cómo era un antes, un después en un ambiente, pues también se trata de un comparativo. En este caso, quizás la parte vegetal o la parte viva queda como más pequeña, pero la idea de compararlo es inmediata y es muy fuerte. Creo que también lanza un mensaje bastante duro acerca de qué es lo que estamos haciendo con el medio ambiente, y Robert Bateman pues, está muy involucrado en eso. Entonces, pues vean, otro ejemplo, no solamente a nivel de un organismo, sino más bien a un nivel paisajístico. Esta imagen yo creo que ya la habíamos visto, pero no está de más volverla a mencionar. Aquí estamos viendo, pues, la diferencia entre los hábitos de dispersión y polinización de la noche respecto a los organismos y sus hábitos de polinización y dispersión durante el día en un mismo ecosistema e incluso en una misma planta, únicamente utilizando una barrera en medio que te permite saber que de la izquierda es la noche por las condiciones de iluminación, y del otro día es de día, también porque está el sol, ¿no? Únicamente con el color, aquí se está haciendo la comparación, y pues la escala se mantiene, pero los organismos son totalmente otros. Creo que también es muy inteligente ese John Dawson, es de verdad un genio. Estas imágenes, de hecho, no son tan recientes, obedecen como a los 90s y 80s, pero esperemos que John Dawson siga activo. Algún día espero encontrar su página de internet o su perfil de Facebook, porque la verdad es de que es difícil acceder a sus imágenes. Y bueno, para este tipo de ilustraciones se requiere, en primera, colocar los elementos a comparar de tal forma que se vuelvan evidentes sus diferencias, quizás en la misma posición, en la misma perspectiva, del mismo tamaño, dependiendo lo que vayamos a comparar. Regularmente estas imágenes requieren de realizar los distintos elementos en una misma perspectiva, como les digo, escala de tamaño, así como condiciones de iluminación que se sientan como que están en el mismo lugar, aunque no lo estén. La composición debe considerar que los distintos elementos a comparar aparezcan juntos, es decir, contiguos, facilitando la comparación directa, porque si tú pones uno aquí y luego pones otro por acá, pues como que ya el ojo le cuesta un poco saber cuáles son las diferencias. Si están juntitos, esto se vuelve más evidente. Es más fácil comparar cuando están juntas las cosas. Punto número 6. Algo muy recurrente y que seguramente alguno de ustedes va a ocupar, el uso de las transparencias, es decir, poder visualizar lo que está al interior de alguna estructura orgánica o inorgánica que nos permite entenderla desde adentro, ¿no? En este caso, pues vean, muy recurrente en la ilustración médica. Acá les presento una ilustración de Todd Book, que nos muestra cómo alguien de repente se ahoga en la noche por estar roncando, y se le va la lengua y de repente despierta, y esto pues también tiene una serie de repercusiones médicas más allá de solamente sentir que se te falta el aire en la noche. Pero para poder entender cómo es que la lengua se relaja y de repente se cierra la garganta, pues hay que verlo a través de una transparencia de este tipo, ¿no? Entonces, creo que es muy útil y los aliento a utilizarlas. Miren, aquí está la clásica lesión de rodilla. Y pues sí, tenemos una transparencia, podemos ver la silueta de la pierna, al centro está la parte ósea, ¿no? Entonces aquí es la transparencia, pero además hay un corte, fíjense, ahorita hablaremos de los cortes. Y una cosa que me encanta de esta ilustración es que no es cualquier tipo de lesión de la rodilla, sino que es una lesión asociada
a los deportes o al deporte. ¿Ya vieron el fondo que está ahí atrás? Pues son siluetas, dibujos de línea muy, muy sencillos que ejemplifican los distintos deportes y cómo pues las personas terminan lesionados precisamente acá de la rodilla por tanto esfuerzo o tanto impacto. Para este tipo de ilustraciones se requiere, en primer lugar, pues mucho conocimiento de la estructura interna, ¿no? Que podamos incluso hacer disecciones, que podamos acceder a libros que nos muestren cómo está acomodado para en ese momento, pues que tú puedas superponer el aspecto externo de lo que estamos dibujando y al mismo tiempo, en la misma escala, poder integrar lo que está ocurriendo adentro, o lo que podríamos ver en el interior, que no son los sentimientos, por cierto. Regularmente requiere de la integración, como les digo, dos referencias en una sola, y esta sí, es muy importante que ambas referencias tengan la misma posición exacta. Si algo se nos sale de la posición, ya no va a checar. Entonces aquí, de verdad, ser muy precisos, muy milimétricos para que funcione la transparencia. Y también, pues, un correcto uso de la perspectiva y proporción van a ser fundamentales. Y también utilizar el encaje, que ya lo veremos la siguiente sesión, me parece, para poder representar estructuralmente aquello que estamos ilustrando. Ahora sí, pues ya sin adelantarnos, vamos a llegar a la parte de los cortes. Esto es no buscar la transparencia, sino casi que rebanar aquello que estamos dibujando para entenderlo cómo está por dentro. Ajá, entonces miren acá el ejemplo, creo que el ejemplo es más claro, hablo de más. Podemos ver aquí el corte a una turbera. Una turbera es estas zonas medio pantanosas donde musgos, sobre todo del género Sphagnum, pues generan así como una especie de cama esponjosa, muy húmeda, donde además otras plantas pueden crecer encima. Para entender cómo está estructurada esta esponja de musgo, que se llama Sphagnum, pues le hacemos un corte, y entonces podemos ver cómo está por dentro. Vean qué fantástico sería que pudiéramos diseccionar un cuerpo humano de esta forma y que la persona no se muriera, ¿no? Que incluso la misma persona se esté diseccionando a sí misma. Esto obviamente es irreal en la realidad, pero en el arte y en la ilustración científica es totalmente posible. Vean aquí cómo podemos ver todo el interior de esta muchacha y cómo pues está justamente con un corte longitudinal a lo largo del cuerpo. Y creo que pues, está muy bien. Y fíjense que el clásico y típico vista de acuario, es decir, ver lo que está arriba de lo que está abajo, también es un corte. Es un corte al cuerpo de agua. Y esto es genial porque nos permite conocer los organismos o el ecosistema que está subacuático y el ecosistema que está encima del agua. Y es un corte. Y esta imagen es fabulosa. Es una reconstrucción igual paleontológica más reciente del Cenozoico, hecha por Oscar San Isidro. Me parece que es un ilustrador brasileño que hace ilustración digital, pero pues sea digital, sea acuarela, sea lápiz, pues esto es muy digno y asombroso de ver, ¿no? Vean, este es un ejemplo personal que hice para una guía de un parque nacional allá en Hidalgo, se llama de la comarca minera, que abarca pues la parte de los prismas basálticos, los famosos prismas basálticos de San Miguel Regla, me parece, allá en Hidalgo. Yo no sabía cómo se formaban muy bien estos prismas, y para poder entenderlo, hay que imaginar que pues nacen de un torrente de lava líquida, que se enfría muy rápido, y este enfriamiento rápido permite la formación de los prismas. Este enfriamiento sucede de la parte de arriba hacia abajo, y a partir como de núcleos de enfriamiento que se van expandiendo en forma hexagonal, y esto pues depende un poco o mucho, esta forma hexagonal, de la química de la lava, que pues dependiendo la región, a veces va a ser tan pura esta fórmula que te va a dar los prismas y a veces no te los va a dar. Sucedió en Hidalgo, estamos maravillados por ese fenómeno, pero para poder entender este enfriamiento que se expande de adentro hacia afuera en forma de hexágono y de arriba hacia abajo,
pues tenemos que verlo en un corte transversal al torrente de lava. Y créanme que esta es una imagen única. Yo no la he visto en internet, la busqué, traté de ver cómo hacerle, únicamente me explicaron cómo funcionaba, propuse esta idea de cortar el torrente de lava y creo que pues de esta forma se entiende más cómo es que se forman estos prismas. Para este tipo de ilustraciones, en la medida de lo posible necesitamos realizar cortes anatómicos, ¿no? O sea, si estamos diseccionando un vegetal como una manzana o incluso una estructura animal como una rana incluso que estemos diseccionando, pues podemos entender muchísimo mejor el organismo o la estructura a representar. A veces esto no es posible. Cuando no es posible, pues requerimos un profundo conocimiento de la interna para poder representarla. También esto pues regularmente requiere la integración de dos referencias en una sola. Tratar de girar, tratar de visualizar tridimensionalmente algo para acomodarlo a una sola vista. Y tienen que estar, bueno, ambos dibujos o referencias, si es que las tenemos, tienen que estar en la misma posición. Y de nuevo, pues un correcto uso de la perspectiva, proporción y uso del encaje para que la estructura se sienta posible y real y no como que algo no nos cuadre, nos tiene que cuadrar todo. Muy bien, y ya casi finalizando, tenemos también los diagramas explosivos. Y esto, pues, el término es poco conocido, pero yo sé que todos hemos visto alguna vez uno de estos diagramas, como el que estamos viendo aquí. El diagrama explosivo es expandir una estructura o algo que esté acomodado de cierta forma, y esta expansión que de verdad suena así como ¡pum! O como lo haría Iron Man en su computadora Jarvis, ¿no? Que la podría agarrar y hacerle, expandirla, hacerla chiquita, te permite entender cómo cada estructura o cada pieza se encaja perfectamente en una posición, porque entendemos que esto es una expansión radial y esférica, ¿no? Entonces, me gusta pensar que esto es como la película de El Origen, con Leonardo DiCaprio, de cómo las cosas explotan y se suspenden en el tiempo y entonces te puedes asomar para ver cómo están explotando lentamente y puedes entender cómo está estructurado algo, pues de una manera mágica, así, que juega con el tiempo, que juega con la realidad. Aquí estamos viendo un entierro maya, me parece que es la tumba de Pacal. Podemos ver las ofrendas, los distintos atavíos, máscaras, collares que integran este entierro, sin necesidad de hacer cada capa y mostrarlas por separado, sino que al mismo tiempo vemos cuál está arriba, cuál está debajo, cuál va más a la derecha, cuál va más a la izquierda. Pues creo que algo muy, muy interesante. También todos hemos visto este tipo de ilustraciones cuando estamos armando, por ejemplo, un ropero. A veces se compra muebles para armar en casa y el esquemita que te ponen te muestra cómo los tornillos o los clavos entran en cierto lugar y es porque hicieron esta expansión explosiva. Para esto, pues requerimos mucho conocimiento de la estructura. Considerar que la explosión tiene un centro de origen, un punto desde el cual se direcciona toda la expansión. Entonces también hay que ubicar este primer punto y decidir si la expansión será solamente para arriba, para abajo, para un lado, o si irá así como radial, como una esfera, ¿no? Y también, pues, saber mucho de perspectiva, proporción, o al menos ensayarlo mucho en el boceto, ¿no? A veces no es que sepas tanto, pero lo dibujas tantas veces hasta que finalmente sientes que queda. Todo esto, la moraleja es dibujarlo una, dos, tres, cuatro, hasta que te quede y entonces ya pasar a representarlo en la técnica de tu preferencia. Después tenemos a una parte muy importante para la ilustración biológica y yo creo también ilustración de otras ciencias que estudien procesos, eh, que tiene que ver con el cambio en el tiempo. Saber que las cosas se van modificando y que podamos entender cómo es que va cambiando un organismo, que va cambiando un linaje, que va cambiando una persona a lo largo del tiempo. Es decir, lidian con el tiempo. Los procesos ocurren en el tiempo y los procesos están en todo el mundo de la biología. Acá les presento pues el ciclo de vida
de un escarabajo, desde que está en el cachondeo acá pareándose, como la hembra después se encarga de colocar los huevecillos, cómo van ocurriendo una serie de larvas que se van alimentando de la madera, en este caso, aquí vemos que esto es madera, ven qué listo Karim Najabu, esto es madera, después la larva sale al suelo, ahí se vuelve pupa, y de la pupa nace el escarabajo adulto que después vuela a encontrar una hembra y después vuelve a nacer la larva y así se va. Es decir, entendemos cada uno de los estadios que comprenden la vida de un escarabajo. Esto es un proceso y aquí pues lo importante es que vaya de izquierda superior a derecha y luego para abajo. Es decir, como las manecillas del reloj, porque de acuerdo, como les comentaba, nuestro, eh, nuestra lectura occidental de las cosas hace que entendamos que el pasado está a la izquierda y que el futuro está a la derecha. Y esta progresión, en el sentido de las manecillas del reloj, nos habla de una progresión de pasado hacia futuro. Así de importante es que podamos acomodarlo de esta forma. Pues otro ejemplo que me tocó hacer, ilustrar para un libro que se llama El viaje de la semilla, también publicado por Facultad de Ciencias, donde se muestra el ciclo de vida de un musgo. Vean cómo tenemos los musgos adultos con su esporofito maduro, cómo hay una fase haploide y una diploide, y cómo tenemos musgos femeninos, musgos masculinos, todo a la misma escala, para que se pueda entender las distintas etapas. De repente hay ampliaciones, no pasa nada, se puede hacer, no hay que ponerle una escala en particular, porque más que entender el tamaño, lo que queremos entender es el proceso. Entonces, pues bueno, a veces requieres de muchas fases, como es este caso, y a veces requieres menos, como el caso de la germinación. Este caso no es un ciclo, porque no es que regrese. Digo, eventualmente sí producirá frijolitos la planta, pero aquí solo si hablamos de la germinación es un proceso lineal en tiempo de pasado a futuro. Entonces, esto es clásico, yo sé que alguna vez lo hicimos en la primaria, la presentación de la germinación del frijolito, pero de nuevo, vean cómo pues más o menos van siguiendo un mismo ritmo, un mismo espaciado, una misma escala para que podamos entender que está creciendo la planta del frijol, eh, y pues un mismo color, una misma perspectiva, una misma iluminación, y al final se entiende que es la semilla germinando. Y además, saber que hay puntos en este proceso que son los que hay que rescatar, ¿no? Una es cuando emerge la radícula, otra es cuando se liberan los cotiledones, una es la aparición de las primeras hojas y otra es cuando pues ya tenemos estas hojas desplegadas, la raíz perfectamente desarrollada y donde los cotiledones comienzan a marchitarse, es decir, tenemos que saber cuál es el proceso y cuáles son las etapas importantes y que además se diferencian lo suficiente del anterior para que se vean diferentes. Aquí lo que buscamos es diferencia y no tanto la similitud. ¿Les parece? Hasta una especie de comparativo, ¿no les parece? Aquí, pues es este proceso, este es un proceso evolutivo, la gran marcha del progreso de Rudolf Franz Sellinger, que esta fue la imagen 1, la imagen primigenia de lo que después se convirtió en este ícono de la evolución, ¿no? Que en palabras de John Gould, nos dice que, pues, más que llevarnos un conocimiento correcto de la evolución, nos lleva a un conocimiento errado, porque no es lineal y tampoco es que te lleve del mono directamente al hombre heterosexual y blanco europeo que aparece al final, ¿no? La evolución es así, pero bueno, se descontextualizó de donde salió esta imagen y se convirtió en un icono muy, muy poderoso. Y a veces, pues, esto puede cambiar, ¿no? Vean cómo, pues sí es un movimiento hacia la derecha, pero además es un ascenso, ¿no? Decir que pasó de un estrato quizás inferior en el tiempo, en el sentido paleontológico, y este reptil mamiferoide se convirtió eventualmente en un mamífero. Y aquí podemos ver, pues, cómo estas diferencias fueron ocurriendo, cómo pierde acá la cresta gigante que tienen, cómo comienza a aparecer el pelo, la dentición se empieza a diferenciar más, cómo aparecen las orejas y los bigotes, eh, y pues creo que también algo, pues, muy bonito, y además con como barrido, como
sensación de que se está moviendo, ¿no? Esto está hecho seguramente a través de la computadora, pero no importa, a lo que voy es de que es muy efectivo para sentir que se está moviendo con gran velocidad esta evolución de los reptiles mamíferoides hacia mamíferos. Miren, acá también pues el proceso evolutivo no se detiene y esto, como les digo, va desde la idea del ascenso hasta llegar a la superficie del último estrato en la Tierra, donde está el ser humano y los organismos con los que convivimos hoy en día, pero partiendo sobre todo desde el primer coacervado. Aquí está el cámbrico, el ordovícico, el silúrico devónico, el paleozoico termina, después viene el mesozoico, después comienza el cenozoico, hasta nuestros días, que ya son del tipo planetario y galáctico, ¿no? Esto está en el pasillo de la evolución, en el Museo Smithsoniano, me parece que en Estados Unidos o Chicago, hecha por el artista John Gruche. Ven, realmente es un choricísimo muy, muy largo, muy extendido. Traté de ponerlo aquí a detalle, sin embargo, seguramente ir a verlo será más maravilloso que estarlo viendo aquí en una imagen. Eso es pintura. Y para este tipo de ilustraciones requerimos pues conocer las fases, etapas esenciales del proceso para ver cuántas vamos a poner, si lo vamos a hacer resumido o extendido. Y lo más importante es que estos elementos tienen que alinearse como si estuvieran siguiendo una línea espiral, una línea evolutiva, una línea recta en el tiempo. Y en el caso pues de lo que es cíclico, pues que el principio coincida con el final. Y bueno, finalmente, dependiendo del objetivo del tema, los elementos podrían requerir que se encuentren ya sea a la misma escala, como por ejemplo el caso de la semilla germinando, eh, porque pues, se tiene que sentir que es el mismo frijol, pero a veces, como el caso del ciclo de vida del musgo, pues podemos jugar con la escala dependiendo del proceso importante que está ocurriendo o de la etapa, por qué se caracteriza, sucede en todo el musgo o solamente en el ovario o en el óvulo, ¿no? O la formación del cigoto que es celular. Entonces tienes que saber ocupar las distintas escalas. Y pues bueno, ahora pues les toca a ustedes. Este video se los grabo con la mayor velocidad posible para que puedan emprender su boceto de su proyecto de ilustración final, en el cual, como les mencioné, pues tenemos que comenzar con una hoja en blanco, una idea, la goma a un lado para borrar una y otra vez. A veces una propuesta no basta, tenemos que hacer 3, 5, las que sean necesarias para dar con la mejor solución para que nuestro tema quede bien expresado en términos de comunicación científica. Así de importante es esto, pero vean cuánta creatividad, cuánto ingenio, cuántas cosas mágicas se pueden hacer en torno a temas a veces tan complejos que pueden ir desde la biología molecular hasta la paleontología, pasando por evolución, ecología, anatomía vegetal o animal. Es decir, pues creo que he hecho lo mejor hasta ahorita posible para explicarles lo que se puede hacer. Entonces, ocupen la clase de composición para que pues esto sea agradable, sea elocuente, tenga contraste, equilibrio, armonía, ritmo, todos los elementos de la composición. Y si es necesario, ocupen alguna de estas o varias de estas herramientas visuales. No todas las imágenes ocupan alguna de estas herramientas, eso es verdad, pero hay otros temas que requieren que ocupemos una o más. Entonces, más bien yo quiero ponerles todas las armas sobre la mesa para que escojan aquellas que les sirvan mejor para emprender este bello camino de la ilustración científica a través de su proyecto de ilustración, que, que espero de verdad les satisfaga y satisfaga el tema, ¿no? Muy bien. Pues bueno, nos vemos en clase. Les mando un fuerte abrazo desde la comodidad de mi casa. Espero que también vean con comodidad este video, que no haya sido muy pesado, pero que lo tengan ahí de reserva, porque estoy seguro que les va a servir mucho. Les mando un fuerte, fuerte abrazo
y nos estamos viendo. Hasta luego.